Hoy estamos de nuevo juntos para estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar. Oh Padre, venimos ante ti a agradecerte por las bendiciones que tú nos das, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor. Permite que hoy el Espíritu Santo pueda reinar en nuestro corazón, podamos sentir tu presencia, que tú nos puedas dar sabiduría, entendimiento al abrir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando los hebreos hacían sus negociaciones, siempre las hacían en las puertas de la ciudad. Pero cuando ellos iban a hacer una promesa a Dios, se paraban en la puerta del templo y desde ahí la hacían. No necesitaban firmar un contrato para hacer una promesa, porque la palabra era muy válida en ese tiempo. Los griegos también hacían sus negociaciones, sus convenios, sus contratos en las plazas de la ciudad, en los lugares públicos. Y cuando la joven pareja pecó, Dios les prometió a ellos el Salvador del mundo, un Salvador que cubriría a todos los linajes de la tierra. Y cuando Jesús estuvo en esta tierra, también le prometió a los discípulos de que Él vendría por segunda vez, y lo estamos esperando. La primera promesa que hizo a Adán y a Eva, Jesús la cumplió. Las promesas que nos ha hecho en su palabra, las ha cumplido. Y la promesa de su venida muy pronto será cumplida e iremos con Jesús a estar con Él en la patria celestial. El tema de hoy está basado en el libro de Génesis capítulo 28, versículo 10 al 27. Y antes de que podamos analizar el contexto de estos textos, quiero que recordemos la historia de Jacob y de Esaú. Dos hermanos que crecieron juntos en el vientre de su madre. Y en el momento de nacer, Esaú nació primero. Por ley le correspondía la primogenitura de su padre. Y su padre, estando anciano y ciego, quiso darle la primogenitura a Esaú. Y Jacob aprovechó que su padre estaba anciano, ciego, para hacerse pasar por su hermano Esaú. Lo engañó y por la fuerza tomó la primogenitura que le correspondía a Esaú. Esaú se enojó tanto que quiso matar a su hermano. Y su madre, preocupada, angustiada, vino y le dijo a Jacob: tienes que huir e irás a la casa de Labán, mi hermano, que queda en Harán. Y quiero imaginarme a una madre preocupada, preparando tal vez una alforja, comida, agua para su hijo. Y Jacob salió dejando el amor, el cariño de sus padres, especialmente el de su madre. Salió huyendo. Y cuando miro la historia, el relato de Génesis capítulo 28, el versículo 10 al 27, podemos entender mejor esta historia, porque aquí nos dice cómo Jacob, huyendo de su hermano, decidió descansar. Estaba cansado, agotado, sediento. Me imagino que ya llevaba largo tiempo caminando y tal vez su comida, su agua se había agotado. Y decidió descansar. Y tomó una piedra áspera, rocosa, y la puso como una cabecera, donde puso su cabeza para descansar. Y Jacob, mientras dormía,
el Señor le dio un sueño poderoso, la experiencia más maravillosa que haya tenido Jacob en su vida. Él vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y el otro extremo de la escalera llegaba hasta el cielo, y vio que los ángeles subían y bajaban del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. En aquel sueño él contempló esta maravillosa escena. Pero mientras él contemplaba esta escena, escuchó una voz del cielo que hablaba. Y mira lo que la voz le dijo. Vamos a leer en el versículo 13 del capítulo 28 del libro de Génesis. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. La primera promesa que Dios le dio a Jacob, le prometió esa tierra como heredad, esa tierra que fluía leche y miel. La segunda promesa, el versículo 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. La segunda promesa que Dios le dio es que su descendencia sería como el polvo de la tierra, como la arena del mar, y que toda su descendencia sería bendita. El versículo 15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. La tercera promesa, que lo guardaría, que lo protegería donde quiera que iba. ¡Qué maravilloso! Hoy el Señor, amigo y amiga, te hace esta promesa a ti. Nos dice que nos guardará por siempre, que nos dará a comer de la heredad de Jacob, la tierra prometida, el cielo que nos espera. Esa es la promesa que Dios nos da. Porque el Dios del cielo no solamente le estaba prometiendo a Jacob la tierra de Canaán física, la tierra terrenal, también le estaba prometiendo la tierra de Canaán en el cielo. Es la tierra que Dios hoy te promete a ti y a mí si nosotros hacemos la voluntad de Dios. El versículo 16 sigue diciendo: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré. ¡Qué promesa ahora que hace Jacob! Le promete a Dios, hace un contrato con él, hace un convenio con él. Y le dice: si me guardares y me ayudas a llegar de nuevo a la casa de mi padre, yo apartaré el diezmo, el 10% para ti. En ese momento Jacob no tenía nada. Jacob solamente tenía la ropa que llevaba puesta. Y tal vez en ese momento no tenía ya agua ni comida. Y él decide
buscar a Dios como su socio fiel, porque Jacob tenía una confianza plena en el Dios que le daría y le había dado todo. Salmos 24:1 dice lo siguiente: mía es la tierra y toda su plenitud, y los habitantes que en ella habitan. A Dios le pertenece todo, porque Él es el creador de la tierra. Él es el que nos hizo, nos formó. Ageo 2:8 dice: mío es el oro y la plata, dice Jehová de los ejércitos. Es Dios el que nos da todo, el que nos suple. Ahora quiero preguntarte, ¿quién es el que nos da la fuerza, la energía, el trabajo, el sustento, el techo, la comida? ¿Quién es el que nos da eso? Busquemos en nuestra Biblia, en el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 17-18. Ahí busca en tu Biblia el capítulo 8 de Deuteronomio y el versículo 17-18. Y dice lo siguiente: y digas en tu corazón, porque el ser humano cuando tiene todo puede decir en el corazón lo siguiente: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído la riqueza. El versículo 18: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te ha dado el poder para hacer la riqueza a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Quién es el que nos da el poder, la energía? Dios. ¿Quién es el que nos cuida las 24 horas del día? Dios. ¿Quién es el que nos da el sustento, el techo, el vestido? Dios. Él es el que nos suple de todas las necesidades. Él es el que nos da todo. Quiero que hoy puedas entender que el Dios poderoso que te hizo, que te formó, es el dueño de todo lo que hay y es el dueño de nuestra vida. Y sin Él no somos nada. ¿Qué podemos decir en cuanto al dinero que Dios te da a ti a través del trabajo, la energía que Él nos da? Quiero compartir contigo una parábola que está en Mateo, capítulo 25 y el versículo 14 al 30. Pero quiero narrártela. Esa parábola habla de los talentos. Dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía muchos bienes y decidió irse y entregarle sus bienes a sus siervos. Y llamó a uno y le dio 5 talentos. Y le vino y le dio 2 talentos a otro. Y a otro le dio 1 talento. Y los que recibieron el que recibió los 5 talentos y el que recibió 2 talentos, lo multiplicaron. El 5 lo multiplicó a 10 y el de 2 lo multiplicó a 4. Pero el que tenía 1 talento fue y lo enterró, no lo multiplicó. Y llegó un día el hombre, el dueño, el que le había dado los talentos a cada uno, y vino a pedir qué habían hecho con los talentos. El de 5 le entregó 10 y el de 2 le entregó 4 y el de 1 no le entregó nada. Y el hombre al que le dio 10 y al que le dio 4 dijo lo siguiente: bien, buen siervo fiel,
Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero al que le dio uno, que no le entregó sino uno y no lo multiplicó, le dijo lo siguiente. Leamos en el versículo 26 de San Mateo 25. Y dice, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado, y el que tendrá más al que tendrá más, y al que no tiene aún le será quitado. El Señor le quita al que no obra correctamente. Le quitó a aquel siervo fiel el talento que no lo multiplicó. Fue un siervo negligente, un siervo que no trabajó lo que Dios le había dado. ¿Sabes, amigo y amiga? Somos los administradores de Dios. Está en nosotros el uso que le damos a lo que Dios nos da. Nuestros talentos, nuestro dinero, nuestros dones le pertenecen a Dios. Sin embargo, Dios nos pide del dinero el 10% para el avance de su obra. Los talentos que Él nos da, el tiempo, deben de ser dedicados un porcentaje para el Señor. ¿Qué podemos decir del tiempo? Podemos tomar el 10% de las 24 horas del día, orar, estudiar, meditar, testificar. Tomas algo de tu tiempo para Dios, para dedicar en su causa. ¿Lo has hecho? Si no lo has hecho, hoy dícele al Señor, quiero hacer un contrato contigo y dedicar tiempo que es de mi vida para honrarte, glorificarte y estudiar tu palabra. Que los talentos que tú me has dado, del canto, de enseñar, de predicar, todo lo que tú me has dado, de enseñarle a otras personas, puedan ser dedicados para el avance de la predicación del Evangelio y ganar muchas almas y llevarlas a los pies de Jesús a través de lo que Dios nos ha dado. Abraham rescató a su sobrino Lot de reyes que atacaron a Sodoma, a Gomorra y tomaron a Lot y a su familia prisioneros. Y Abraham salió a su encuentro y el Señor permitió que lo rescatara. Y en agradecimiento a Dios, Abraham le entregó el 10%, el diezmo, a Melquisedec, sacerdote de Salem, agradecido por Dios. Porque cuando le entregamos al Señor lo que a Él le corresponde, reconocemos que Él es nuestro dador, que Él es el creador de todo, que Él es el que nos sostiene. Ahora pregunto, ¿para qué se usa el diezmo? ¿Para qué? En el Antiguo Testamento el Señor le dijo a Moisés que hiciera un santuario y separó a la tribu de Leví para que administrara las cosas sagradas del santuario, para que administrara las ceremonias que se realizaban allí, para que limpiaran el santuario, para que estuvieran atentos de la casa de Jehová. Y la tribu de Leví no trabajaba en otras cosas en que hacía el pueblo de Israel. Ellos solamente estaban dedicados a estar limpiando, protegiendo y cuidando las cosas sagradas que le correspondían a Jehová. Y quiero que busquemos
en nuestra Biblia, en Números, el capítulo 18, y leamos cómo la tribu de Leví se sostenía, cuál era el sostenimiento de ellos. Quiero decirte que cuando entraron a la tierra prometida, Dios le dijo a Josué que distribuyera toda la tierra entre las tribus de Israel, pero menos en la tribu de Leví. A la tribu de Leví no se le dio un pedazo de tierra, no. Miremos pues a la luz de la Biblia cómo se mantenía la tribu de Leví. Abramos nuestra Biblia en Números, en el capítulo 18, y leamos en el versículo 20. Y dice lo siguiente: y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. No se les daría tierras a la tribu de Leví. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más a los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. ¿De qué vivían entonces los levitas? De los diezmos que el pueblo de Israel traía. Ese era el sostenimiento de los levitas. Ese era el pan que Dios le proveía. El pueblo de Israel venía cada semana a traer lo que le correspondía a Jehová, devolver el 10% de lo que ellos ganaban, y lo traían al santuario, y allí lo distribuían equitativamente y le pagaban a los sacerdotes, a los levitas que estaban administrando las cosas sagradas de Jehová. ¿Qué podemos entonces decir hoy? ¿Cómo se sostienen las personas que trabajan en las cosas sagradas de Jehová? Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 9, versículo 13 y 14. Mira lo que dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Qué dice la palabra de Dios? No lo digo yo, no lo dice nadie más, lo dice la palabra de Dios. Que los que trabajan en las cosas sagradas vivan del Evangelio. Los que trabajan de tiempo completo vivan del Evangelio. ¿Como quiénes? Como los pastores que han dedicado sus 24 horas del día al servicio de Dios. ¿Por qué digo las 24 horas del día? Porque si hay una llamada a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, a una necesidad que tiene un hermano, los pastores salen corriendo a servirle, trabajando día y noche. Ahora quiero decirte algo que quede bien claro. No vayas a pensar que con el trabajo y con el sueldo prácticamente que gana un pastor, se hace rico. No, no se hace
rico, sino que vive dignamente como un representante de Dios. Tiene su sustento diario. La Biblia dice, los que trabajan en el Evangelio, vivan del Evangelio. El 10% le pertenece a Dios. Ahora, ¿cómo se distribuye el diezmo dentro de la iglesia? Abramos nuestra Biblia en Malaquías, el capítulo 3, y miremos a la luz de la Biblia cómo se distribuye el diezmo. Malaquías 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Traed todos los diezmos al alfolí. ¿Qué es alfolí? Alfolí es la casa de Jehová, el templo. Y cuando tú regresas el dinero que le corresponde a Dios, el 10%, tu casa y tú son bendecidos. La palabra de Dios dice que las ventanas de los cielos se abren y las bendiciones son abundantes. Mi amigo querido, es mejor 90 pesos bendecidos y no 100 pesos que sean una deshonra y que no sean bendición a nuestra casa, porque no le hemos devuelto a Dios el 10%, un 10% que le corresponde. Que dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Qué sucede cuando no damos el 10% que le corresponde a Dios? El pueblo de Israel trajo vergüenza a Jehová, robó los diezmos al Señor. Mira, quiero compartir contigo en el mismo libro de Malaquías, capítulo 3, el versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me ha robado. Siento temor cuando leo este texto. Malditos sois con maldición, porque vosotros, toda la nación, me ha robado. ¿En qué? En los diezmos y ofrendas. Quiero aclararte este punto. Los diezmos es el 10% de lo que tú ganas. El Señor te lo pide que se lo devuelvas, porque Él te da el 100%, pero te dice que le devuelvas el 10% y tú te quedas con el 90% bendecido por Jehová. Pero de eso que nos quedó, tú das una ofrenda, lo que te nazca del corazón. Eso es muy aparte del diezmo. La ofrenda es una cosa y el diezmo es otra. La ofrenda es voluntaria, lo que te salga de tu corazón en agradecimiento a Dios. Pero el diezmo, Dios lo pide, lo exige, que tú se lo devuelvas. Y si no lo devuelves, le has robado al Dios, y la Biblia dice que somos malditos con maldición. Terrible. Robarle a Dios es terrible. Volvamos a la pregunta anterior. ¿Qué se hace entonces con el diezmo? Se lleva al templo. Y ahí en el templo lo recibe el tesorero de la iglesia
con un equipo de hermanos que están capacitados para contarlo, para recibirlo, gente honesta, consagrada a Jehová. Y luego ese dinero va a unas oficinas que la llamamos asociación o la llamamos conferencia. Allí ese dinero es distribuido para pagar a todos los pastores que viven dentro de ese sector. Se les da un sueldo digno para su sustento. Vuelvo y te reitero, no es para que se haga rico un pastor, sino para que viva dignamente como un representante de Dios. Porque el ministro, el que trabaja en las cosas sagradas de Jehová, tiene que trabajar por amor a las almas, no por amor al dinero, porque a través del ministerio nadie se hace rico. Nadie. La riqueza es la riqueza espiritual y el gozo de ganar las almas para el Señor. El 10% le pertenece a Dios, porque Él es el que nos da la vida, la salud. Ahora quiero decirte que los levitas, al recibir también el diezmo, ellos pagaban de ese mismo diezmo, de lo que ellos recibían, también pagaban el diezmo. Los pastores también de lo que ellos reciben, también pagan el diezmo para el avance de la predicación del Evangelio. De esa manera se trabaja ordenadamente y se da equitativamente lo que le pertenece al Señor. Amigo y amiga, quiero decirte que el que nos da la vida, la salud, el sustento, es Dios. El que nos da la energía, el que nos da todo le pertenece a Dios. Y es el único que nos da esperanza. El 10% de nuestro dinero le pertenece a Dios. Yo te invito hoy para que no le robes a Dios, que eso es peligroso. Devuélvele a Dios lo que le pertenece. Espero que hoy sientas el gozo de entregarle a Jesús no solamente tu tiempo, tus talentos, sino lo que a Él le corresponde. Oremos. Oh Padre poderoso, grande, bendice a cada amigo, a cada amiga que me escucha, que ellos puedan sentir el toque del Espíritu Santo, pero Señor, que ellos puedan atender a tu voz, que no se hagan los de oídos sordos, Señor, que ellos no sean indiferentes a tu llamado. Permite que ellos puedan acercarse a ti, que tú los bendigas hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. El próximo estudio se titula La Iglesia de Dios hoy. Que Dios te bendiga.